¿Sabes? A veces siento que hablar de ahorro es como hablar de un lujo. Mucha gente cree que ahorrar es algo reservado para quienes ganan bien, para quienes tienen sueldos altos o negocios enormes. Como si fuera un privilegio, no una posibilidad real. Y si tú estás viendo este video, seguramente en algún momento te has dicho, quisiera ahorrar, pero simplemente no me alcanza. Y créeme, te entiendo, porque conozco esa sensación. Esa en la que apenas cae el dinero y ya está comprometido, la renta, las deudas, el súper, el transporte, los imprevistos. Es como si el dinero nunca pasara realmente por tus manos, como si estuviera destinado a desaparecer antes de que puedas usarlo para algo que realmente te beneficie. Muchas personas viven así, día a día, y eso no te hace menos, no te hace irresponsable, no te hace incapaz. Te hace humano, igual que todos los que estamos tratando de salir adelante en medio de tantas obligaciones. Pero déjame decirte algo que casi nadie te dice, y que puede cambiar por completo la forma en la que ves el dinero. Ahorrar no se trata de grandes cantidades. Ahorrar no es guardar 1000 pesos de golpe, ni tener un sueldo alto. Ahorrar realmente es tener un sistema, un método que funcione incluso cuando ganas poco. Un sistema que no te pide sacrificios imposibles ni cambios drásticos, sino pequeños ajustes que cualquiera puede aplicar sin importar su nivel de ingresos. Y sí, aunque ganes el salario mínimo. Y sí, aunque estés empezando desde cero. Y sí, incluso si hoy sientes que no te sobra nada. Existen formas sencillas, prácticas y realistas de comenzar a ahorrar desde ya, sin trucos, sin fórmulas mágicas, sin esas promesas que suenan bonitas pero no funcionan en la vida real. Y hoy voy a mostrártelas. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar aquí no son consejos vacíos, son herramientas que puedes aplicar desde hoy mismo, sin dejar de vivir, sin complicarte y sin perder tu estabilidad. Lo único que necesitas es dar ese primer paso. El resto, te lo enseño ahora. Imagina esta escena. Un lunes cualquiera. Te despiertas, revisas tu teléfono y ves la notificación del depósito de tu salario. Durante unos segundos sientes un pequeño alivio, pero dura muy poco. Porque, casi de inmediato, tu mente empieza a hacer la lista automática. La renta, la luz, el internet, la comida, la deuda, el pasaje. Y hay un punto en el que te das cuenta de que incluso antes de tocar el dinero, ya está repartido. Ya se fue. Ya no es tuyo. Y entonces llega esa frase que todos hemos dicho en algún momento. ¿Cómo voy a ahorrar si no me alcanza ni para lo básico? Te voy a contar una historia real que probablemente te suene familiar. Hace tiempo, una amiga mía, llamémosla Laura, trabajaba en una tienda por menos del salario promedio. Cada quincena repetía la misma rutina, recibía el depósito, pagaba todo lo que debía y después intentaba guardar lo que sobrara. ¿Y sabes qué sobraba? Nada. Nunca. Ella estaba convencida de que el problema era su sueldo. Que si ganara un poco más, podría ahorrar, que todo cambiaría cuando por fin ganara lo suficiente. Hasta que un día, hablando conmigo, me dijo algo que me quedó grabado. Cuando escucho a la gente decir que ahorra, siento que están hablando de otro mundo, un mundo donde yo no pertenezco. Y eso, justo eso, es lo que quiero desmontar en esta sección. Porque esa creencia, la de que solo se puede ahorrar cuando ganas bien, es uno de los mayores frenos que existen, y lo peor es que está tan normalizada que parece una verdad absoluta. Pero aquí viene la parte interesante. Laura no pudo esperar a que mágicamente su sueldo aumentara. Así que decidió probar algo diferente, dejar de pensar que el ahorro se mide en cantidades grandes y empezar a verlo como un hábito. No como algo que haces cuando te sobra. No como algo que requiere un gran ingreso. Sino como una práctica pequeña y constante. Comenzó guardando 10 pesos a la semana. Eso es menos que un café, menos que un antojo, menos que lo que gastamos sin pensar. ¿Cambió su vida en una semana? No. ¿Sintió que estaba haciendo un sacrificio gigante? Tampoco. Pero lo que sí cambió, y esto es lo importante, fue su mentalidad. Por primera vez, sintió que sí podía. Sintió que el ahorro no era ese monstruo inalcanzable, sino algo que, poco a poco, se convertía en parte de ella. Y esa es la verdad que casi nadie te dice. El problema no es la cantidad que ganas. El problema es creer que necesitas mucho para comenzar. Cuando pensamos que ahorrar significa guardar 500 pesos o 1000 pesos, nos bloqueamos. Pero cuando entendemos que todo empieza con algo pequeño, muy pequeño si es necesario, la puerta se abre. Porque ahorrar no es cuestión de montos. Es cuestión de hábito, consistencia y paciencia. Y cuando desarrollas ese hábito incluso con un ingreso bajo, entonces, cuando tus ingresos empiecen a subir, ya tendrás una estructura mental que trabaja a tu favor. Así que si alguna vez te has dicho a ti mismo, yo no puedo ahorrar porque gano muy poco. Quiero que recuerdes esta historia. Porque no se trata de cuánto entra a tu cartera, sino de cómo lo administras, cómo lo piensas y, sobre todo, de quitarte esa idea que te limita sin que te des cuenta. Esta sección es un antes y un después. Aquí es donde rompes el mito. Aquí es donde entiendes que sí se puede. Que sí estás a tiempo.
y que sí tienes el poder de empezar. Imagina por un momento que estás sentado en una mesa, con tu cartera abierta frente a ti. No hay nada extraordinario ahí adentro, unas monedas, algunos billetes doblados, un recibo viejo y una tarjeta bancaria. Lo de siempre. Pero hoy, por primera vez, decides mirarlo todo con otros ojos, como si fuera un mapa. Un mapa que, aunque no lo creas, puede llevarte a una vida más tranquila. Durante mucho tiempo yo también pensé que revisar mis gastos era como enfrentar a un monstruo. Algo incómodo, algo que prefería ignorar. Porque cuando uno gana poco, ¿para qué ver números que ya sabes que no van a alcanzar? Pero un día entendí algo, el monstruo se hace grande solo cuando lo mantienes escondido. Ese día, después de meses de sentir que el dinero desaparecía como agua entre las manos, tomaste una libreta vieja y empezaste a anotar, sin orden, sin cálculo, solo anotaste. Anotaste lo que ganabas, anotaste lo que debías pagar y anotaste esos gastos que, aunque pequeños, se repetían y repetían hasta convertirse en fugas invisibles. El refresco que compras todas las tardes. El café rápido antes del trabajo. Ese servicio digital que ni usas, pero que cada mes te descuenta unos pesos sin pedir permiso. Y ahí es cuando ocurre algo interesante. Por primera vez, no sientes culpa, sientes claridad. Te das cuenta de que no se trata de dejar de vivir, sino de entender en qué se está yendo tu dinero realmente. Porque la mayoría de nosotros creemos que nuestros gastos básicos son gigantes, inamovibles, imposibles de tocar, hasta que los ves escritos. No puedes cambiar lo que no puedes ver, y no puedes mejorar lo que no puedes medir. Empiezas a revisar nota por nota, peso por peso. Y te das cuenta de que, aunque tus ingresos no son altos, hay cosas que pueden ajustarse sin dolor. No estás gastando mal por irresponsabilidad, simplemente nunca habías detenido el reloj para observar. Lo más curioso es que el simple acto de revisar mis números cambió algo en mí. Dejó de ser una sensación de caos para convertirse en un primer paso hacia el control. No eliminé nada todavía, no dejé de comprar nada, solo vi lo que había estado ignorando. Y eso, para alguien que gana poco, es una de las herramientas más poderosas. Y quizá a ti también te pase eso. Tal vez llevas años sintiendo que el dinero te controla a ti, cuando en realidad solo necesitas poner una lámpara sobre el camino. Cuando tienes claridad, tus decisiones cambian. No desde la culpa, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Y lo mejor de todo es que este paso no requiere ganar más, no requiere sacrificar tu estilo de vida, ni requiere disciplina de hierro. Solo requiere valentía para mirar tus propios números, y después de eso, el camino hacia el ahorro, incluso si ganas muy poco, empieza a volverse posible, real y tuyo. Imagina que estás platicando con un amigo cercano, alguien que casi nunca habla de dinero, pero ese día llega con la mirada cansada. Te dice que quiere ahorrar, que de verdad lo quiere intentar, pero que cada vez que lo intenta siente que fracasa. Que cuando escucha tienes que ahorrar el 10% de tu sueldo, se ríe para no llorar, porque sabe que ni siquiera le alcanza para terminar la quincena. Mientras lo escuchas, te das cuenta de algo, su problema no es falta de voluntad. Su problema es que está intentando correr un maratón cuando ni siquiera ha aprendido a caminar. ¿Y si empiezas con una cantidad tan pequeña que tu mente ni siquiera la nota? Tu amigo frunce el ceño. ¿Cómo cuánto? Lo que sea. 5 pesos. 10 pesos. Una moneda que te sobre. Algo que no te duela. Y ahí, en ese instante, nace el concepto del mini ahorro. No es un gran descubrimiento financiero, no va a aparecer en un libro de Wall Street. Pero funciona. Funciona porque rompe las barreras mentales que nos dicen que ahorrar solo sirve si guardas mucho dinero. Le explicas a tu amigo que el objetivo no es juntar una fortuna desde el primer día. El objetivo es crear un hábito. Un pequeño acto repetido tantas veces que tu cerebro empiece a aceptarlo como parte natural de tu vida, como lavarte los dientes o revisar tu celular al despertar. Cuando guardas 5 pesos hoy y 5 mañana, quizá no cambies tu vida, pero cambias tu mentalidad. Y cuando tu mentalidad cambia, tus decisiones también lo hacen. Imagínate esto, cada día metes una moneda en una alcancía, en una cajita, en un apartado del banco. Una moneda que no te hace falta. Después de una semana, ves que hay un pequeño monto. No es mucho, pero es algo tuyo, algo que tú construiste. Y cuando lo ves, te pasa algo curioso, quieres meter más. El cerebro funciona así, cuando ves progreso, por mínimo que sea, quieres seguir avanzando. Le cuentas de personas que comenzaron igual, con cantidades pequeñas, casi simbólicas. Personas que pensaron que era ridículo, hasta que después de 3 semanas empezaron a sentir orgullo. Después de un mes, empezaron a aumentar la cantidad. Después de unos meses, ya no podían creer que aquello hubiera iniciado con una simple moneda. Tu amigo sigue escuchando, y notas que algo le cambió en la cara. Ya no es ese gesto de derrota. Ahora está pensando, tal vez sí puedo.
Y ahí rematas con la idea más importante. El mini ahorro no es sobre dinero. Es sobre demostrarte a ti mismo que sí puedes empezar, aunque sea con poco. Le dices que no necesita un cuaderno, un presupuesto complejo o una aplicación sofisticada. Solo necesita dos cosas: consistencia y la decisión de empezar pequeño. Puedes crear un apartado en tu app bancaria y mover entre 5 y 20 pesos cada vez que quieras. Puedes usar una alcancía física para que veas el progreso. Puedes asignar un sobre para dinero en efectivo, aunque sea simbólico. Nada difícil. Nada imposible. Solo un pequeño acto repetido diariamente. Los que empiezan con poco, tienen más probabilidades de lograrlo, porque no dependen del tamaño de su ingreso, sino de la fuerza de su hábito. Y en ese momento, tu amigo sonríe. Porque por primera vez, siente que ahorrar no es un sueño lejano, sino una posibilidad real que puede empezar hoy mismo. Imagina que estás revisando tus gastos y te das cuenta de algo curioso. No es que estés gastando mal, es que estás gastando en automático. Hace algún tiempo conocí a una mujer llamada Carolina. Ella trabajaba de sol a sol en una tienda de ropa, ganaba lo justo para sobrevivir, y cada quincena repetía la misma frase: no sé en qué se va mi dinero. Un día decidió anotarlo todo. No para juzgarse, no para regañarse, solo para ver. Y ahí fue cuando descubrió algo que la dejó pensando. No era una gran compra lo que la estaba hundiendo. Eran los pequeños gastos que hacía sin darse cuenta. El café rápido antes de entrar al trabajo, el refresco de la tarde, el antojito después de comer, la aplicación de comida cuando estaba cansada. Gotas. Pequeñas gotas. Pero juntas formaban una fuga enorme. Un día me dijo: no quiero vivir sintiendo que me tengo que privar de todo. Solo quiero dejar de tirar dinero sin darme cuenta. Y ahí fue donde comenzó el cambio. Carolina no dejó de vivir, no se volvió minimalista extrema ni empezó a comer arroz y frijoles todos los días. Lo que hizo fue algo mucho más inteligente. Cambió la forma en la que gastaba, no la cantidad. Empezó a comprar marcas más económicas sin sacrificar calidad. Comenzó a preparar pequeñas comidas para llevar, no porque quisiera cocinar, sino porque entendió que gastar menos en comida rápida le daba más tranquilidad. Redujo los pedidos por aplicación y los dejó para ocasiones especiales. Y cuando salía de compras, llevaba una lista y se aferraba a ella como si fuera un tesoro. Lo más sorprendente es que nunca sintió que estaba perdiendo algo. De hecho, comenzó a sentir lo contrario. Ganaba control. Ganaba claridad. Ganaba calma. Y en menos de 3 meses empezó a notar dinero disponible. Sin haber ganado más. Sin haber trabajado horas extras. Sin haber hecho sacrificios dolorosos. Solo modificó pequeñas decisiones diarias. Porque optimizar gastos no significa dejar de disfrutar tu vida. Significa dejar de gastar sin propósito, dejar de gastar a ciegas, dejar que pequeñas decisiones inconscientes te roben la oportunidad de ahorrar. Y eso mismo puede pasar contigo. No tienes que cortar todo. No tienes que decirle adiós a tus gustos. No tienes que convertirte en alguien que vive contando monedas. Lo único que necesitas es elegir de manera más consciente. Gastar mejor, no gastar menos. Y cuando lo haces, empieza a suceder algo increíble. Sin darte cuenta, aparece un espacio. Un pequeño espacio financiero donde antes solo había estrés. Y ese espacio es exactamente lo que necesitas para comenzar a ahorrar, incluso si hoy sientes que ganas muy poco. Imagina por un momento que tu dinero pudiera trabajar solo, sin que tú estuvieras encima de él, sin que tuvieras que recordarlo, sin pelear contigo mismo para no gastarlo. Imagina que, de forma silenciosa, mientras sigues con tu vida normal, una pequeña parte de tus ingresos se aparta sola, como si alguien más estuviera haciendo el trabajo por ti. Laura es una persona como cualquiera, trabaja, paga cuentas, llega cansada a casa y siente que el día se le va demasiado rápido. Siempre había querido ahorrar, pero cada quincena era la misma historia: esta vez sí voy a guardar un poco. Pero entre el súper, el transporte, un antojo aquí, un imprevisto allá, su dinero terminaba evaporándose. Y al final del mes, cuando revisaba su cuenta, siempre se decía: ni modo, el próximo mes sí empiezo. Hasta que un día, hablando con una compañera del trabajo, se enteró de algo. Yo también pensaba que ahorrar era imposible, le dijo su compañera, hasta que activé una función de mi banco que aparta dinero automáticamente cada vez que me pagan. Ni lo siento. Laura se quedó pensando en esa frase, ni lo siento. Y decidió probarlo. Activó la opción para que su banco apartara una cantidad pequeña, casi simbólica, algo que realmente no afectara sus gastos, 20 pesos a la semana, eso era todo. Lo sorprendente no fue la cantidad. Lo sorprendente fue lo que pasó después. Esa primera semana ni se dio cuenta. La segunda, tampoco.
Pero un mes después, algo llamó su atención, entró a su aplicación del banco y vio que su apartado tenía dinero que ella no recordaba haber guardado. Era como si alguien, en secreto, hubiera estado cuidando su estabilidad sin que ella moviera un dedo. Y ese día entendió algo que muchos pasan años sin comprender. Ahorrar no siempre requiere fuerza de voluntad, a veces solo requiere un sistema que trabaje por ti. El ahorro invisible funciona porque elimina la parte más difícil del proceso, decidir, cada mes, cuánto vas a guardar. No tienes que pensarlo. No tienes que convencerte. No tienes que motivarte. Todo sucede antes de que tu mente tenga tiempo de decir mejor lo uso en otra cosa. Es el equivalente financiero a esconderte el dinero a ti mismo, pero en una versión que realmente te beneficia. Automatizar un ahorro semanal. Apartar un porcentaje de cada depósito. Enviar cantidades pequeñas a una cuenta meta. El ahorro invisible no es para ganar grandes cantidades de golpe. Es para crear un hábito silencioso que mejora tu vida sin exigir sacrificios enormes. Porque a veces, la mejor forma de ahorrar es no tener que pensar en ahorrar. Un día te das cuenta de que estás aplicando todos los consejos posibles, hiciste tus cuentas, redujiste gastos hormiga, empezaste a ahorrar poquito, incluso automatizaste una parte, pero aún así sigues sintiendo que el dinero apenas alcanza. Y no es que estés haciendo algo mal. Es simplemente que llega un punto en el camino financiero donde ya no puedes recortar más, ya no puedes estirar más la cobija, y el único paso lógico para avanzar es buscar la forma de que entre un poco más de dinero. ¿Por qué? Porque al buscar soluciones en Internet se encuentran con un mundo lleno de promesas exageradas, gana miles desde casa, vuélvete rico en 30 días, solo compra este curso y tu vida cambiará. Quiero que conozcas a Ana. Ana trabaja en una tienda. Gana lo justo, paga renta, comida y transporte. Con mucho esfuerzo, después de varios meses logró ahorrar sus primeros 800 pesos usando el mini ahorro. Ella estaba orgullosa, pero también frustrada, porque sentía que iba muy lento. Una tarde, mientras esperaba el camión, pensó, ¿qué puedo hacer para ganar un poquito más sin dejar mi trabajo? Algo real, algo que sí pueda hacer yo. Y en vez de dejarse llevar por promesas rápidas, hizo algo diferente, se preguntó qué habilidades ya tenía, aunque parecieran simples. Recordó que a sus vecinas siempre les gustaba cómo dejaba impecable su casa. Recordó que su tía siempre le pedía ayuda para acomodar y limpiar cuando hacía eventos familiares. Y entonces se le ocurrió ofrecer limpieza por horas los fines de semana. Su primer trabajo extra fueron 2 horas y ganó 200 pesos. Nada extraordinario, pero fueron 200 pesos que antes no existían. Y aquí viene la clave, ese dinero extra lo destinó 100% a su ahorro. En 3 meses, su ahorro pasó de 800 pesos a casi 3,000. Sin cursos caros. Sin promesas vacías. Sin cambiar su vida entera. Solo aprovechando algo que ya sabía hacer. Aumentar tus ingresos no significa convertirte en emprendedor de la noche a la mañana. No significa tener una idea millonaria. Ni renunciar a tu trabajo. Ni vender cosas que no te gustan. A veces se trata de cosas pequeñas, simples, terrenales, pero reales. Y tú puedes hacer lo mismo. Aquí puedes mencionar cómo cualquier persona puede buscar un extra sin complicarse. Si cocinas bien, podrías vender comidas por pedido los fines de semana. Si te llevas bien con la tecnología, podrías ayudar a personas mayores a configurar teléfonos o apps. Si tienes buena ortografía, podrías revisar textos o tareas. Si eres paciente, podrías cuidar mascotas cuando los dueños trabajan. Si eres bueno con las manos, podrías reparar cosas pequeñas, como ventiladores, cables, sillas. Si te gusta crear, podrías ofrecer diseños básicos, invitaciones digitales o edición de fotos. Nada de esto te hará rico de inmediato. Pero sí puede darte ese dinero extra que marca una diferencia enorme cuando tus ingresos actuales apenas alcanzan. Y lo mejor de todo, ese ingreso adicional no tiene que venir de sacrificios imposibles. Solo de observar tu vida y preguntarte, ¿qué sé hacer? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué me pedirían los demás? No estás buscando crear un negocio gigante. Estás buscando generar el extra que te permita ahorrar más, respirar un poco mejor y dejar de vivir al límite. Ese pequeño empujón puede convertirse en un hábito. Y ese hábito puede convertirse en una fuente extra estable. Y cuando eso ocurre, tus finanzas ya no son las mismas. Cierra esta sección con una idea poderosa. A veces, no necesitas ganar muchísimo para mejorar tu vida, solo necesitas un poquito más, pero dirigido estratégicamente. Imagina esto. Es de noche. La ciudad ya se calmó, y tú estás sentado frente a tu cama, revisando tu día. Durante años, quizá pensaste que la estabilidad financiera era un sueño reservado para otros, para quienes ganaban bien, para quienes tuvieron suerte, para quienes nunca batallaron con el dinero. Pero hoy, después de escuchar todo lo que hemos hablado, algo dentro de ti cambió. No fue un truco, no fue una fórmula mágica, no fue una promesa vacía.
Fue simplemente información real, presentada de forma clara, honesta y pensada para alguien como tú, una persona que quiere estar mejor, una persona que quiere dejar de vivir con esa sensación de que el dinero nunca alcanza. Entonces respiras profundo, y por primera vez no te sientes perdido. No tienes la vida resuelta, claro que no. Pero ahora tienes algo que antes te faltaba, un mapa. Un mapa que dice: empieza con lo que tienes. Empieza donde estás. Da pasos pequeños, pero constantes. Crea un sistema que trabaje a tu favor. Aprende a ver tu dinero con otros ojos. Y mientras estás ahí pensando, te das cuenta de algo poderoso. No necesitas esperar a ganar más. No necesitas esperar a que llegue el momento ideal. No necesitas cambiar tu vida entera para empezar. Solo necesitas dar el primer paso, aunque sea mínimo, aunque sea simbólico, aunque sean 5, 10 o 20 pesos puestos en un frasco, en un sobre o en un apartado digital. Ese pequeño gesto, tan pequeño que casi nadie lo considera importante, puede convertirse en el inicio de la estabilidad que tanto has buscado. Y lo mejor de todo, es que ese paso lo puedes dar hoy. No mañana. No el próximo mes. No cuando me vaya mejor. Hoy. Porque ahorrar, crecer y mejorar no empieza cuando tienes más dinero, empieza cuando decides hacerlo con menos. Así que antes de cerrar este video, quiero dejarte con una frase que siempre repito. No es la cantidad lo que cambia tu vida, es la constancia. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió, te hizo pensar o te dio una chispa de motivación, déjamelo en los comentarios. Y si quieres que prepare un video sobre cómo crear un presupuesto súper simple, cómo empezar un fondo de emergencia desde cero, o cómo eliminar las deudas sin morir en el intento, también dímelo ahí abajo. Nos vemos en el próximo video, pero recuerda esto antes de irte. Hoy empieza el primer capítulo de tu nueva relación con el dinero. Y tú acabas de escribir la primera línea.